Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta hora. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que me permite de poder llevar la palabra del Señor en esta hora y poder llegar hasta la comunidad de su casa, anunciándole el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es para mí un honor y un privilegio poder ser la portadora del mensaje del Señor en esta preciosa hora. Y quisiera pedirle que busquen sus escrituras en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración. Oramos al Señor. Padre bueno que estás en gloria, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por la vida, Señor. Gracias. Gracias porque tú nos has coronado de favores y misericordia, Señor. Gracias porque podemos decir, Señor Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado, Jehová. Gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, y te adoramos. Y te pedimos, Padre, que esta palabra llegue, Señor, a aquellos corazones, Señor, que te necesitan, Padre, que están, Padre, hambrientos de una palabra divina, Señor. Te pido que uses mis labios, Padre, como instrumento, Señor, Padre, instrumento en tus manos, Señor. Que sea usted hablando a cada necesidad, Señor, y que sea tu Espíritu Santo convenciendo y redarguyendo, Señor, a cada vida, a cada corazón, Padre, dándonos confianza y esperanza, Cristo, de que tus promesas son fieles y verdaderas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Qué hermoso que este versículo tan pequeño, tiene una esencia tan grande. El apóstol Pablo desglosa este versículo en 3 partes. Y digo que desglosa porque en cada una de ellas el apóstol Pablo hacía una separación en ambas oraciones. Y en la primera dice, gozaos en la esperanza. La palabra gozao significa en el griego saipete y se pronuncia jairete. Gócense, estén felices, hagan fiesta, regocíjense. Pero no solamente una palabra sencilla, gócense, hagan fiesta o estén felices, sino que significa 74 veces. Estén felices 74 veces, gócense 74 veces. Regocíjense 74 veces. Y es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el gozo no solamente es una expresión externa de felicidad y de alegría, aunque, si bien es cierto, dice la palabra del Señor que el corazón alegre hermosea el rostro. Pero en este versículo la palabra gozo no se refiere a una alegría externa, sino más bien una actitud interna de nuestro corazón. Y dice que esa actitud es una actitud interior de reconocimiento, de agradecimiento por algo que hemos recibido por gracia. Gracia es aquel favor inmerecido, algo que no merecíamos. Entonces, cuando yo tengo gozo es porque yo tengo una gratitud por algo que yo recibí, algo que yo no merecía. Y también la palabra gozo significa que es un agradecimiento auténtico. Oiga, no un agradecimiento ficticio, un agradecimiento por encima, sino un agradecimiento auténtico, algo que está interno, arraigado desde el alma, desde lo profundo de su corazón. Dicen, es un sentimiento profundo por todo aquello que se nos ha sido dado. La palabra gozo, que le decía del griego jairete o sairete, o como se quiera pronunciar, usted lo pronuncie, está compuesto de 2 sílabas, sai, irete. Y la primera palabra, la primera expresión dice sai, X-A-I, sai. Y esa palabra significa gratitud. Qué curioso que el apóstol Pablo nos dice que nos gocemos.
que en sus definiciones de estar gozados significa estén agradecidos. Y también que tengamos una gratitud al Señor. Prácticamente, mis amados hermanos, gozaos en la esperanza, gócense, alégrense, estén agradecidos en la esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza, mis amados hermanos? Nosotros podemos tener esperanzas terrenales o materiales y podemos tener la esperanza celestial y espiritual. ¿Y cómo así, hermana Erika? ¿Cómo podemos tener este tipo de esperanza? Porque la esperanza, para nosotros poder entender este término, tenemos que saber qué significa esperanza. Y la esperanza, según el diccionario, dice que es el estado de ánimo en lo cual se cree aquello que uno desea o pretende que es posible. Si la esperanza, según el diccionario Google o el diccionario de la Academia Española, dice que es el estado de ánimo en lo cual se cree aquello que uno desea o pretende que va a ser posible. Entonces, a mí en términos bíblicos me dice la palabra del Señor que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, en otras palabras, esperanza es estar segura, es tener fe de que algo va a suceder. ¿Por qué? Porque lo creo, porque estoy segura. ¿Por qué? Porque tengo fe. Fe en el Hijo de Dios. Fe que Él lo va a hacer, que Él no miente, que Él no es hombre para mentir y ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo que promete lo cumple en su tiempo, en su momento, cuando sea su bendita voluntad, por medio de su bendita voluntad, Él lo va a hacer. Dice la palabra del Señor, dice que nos gocemos en la esperanza. Y entendíamos que la esperanza es el estado de ánimo donde nosotros creemos de que algo va a ser, que estamos esperando algo y estamos con esa certeza de que algo va a ser. Entonces nosotros podíamos tener, le decía yo, esperanza material o terrenal y esperanza espiritual. Una de las esperanzas sería que nosotros vamos a ser transformados, que este cuerpo carnal va a ser transformado incorruptible el día que Cristo venga por su iglesia, el día de nuestra redención. Otra nuestra esperanza es que vamos a ser arrebatados cuando Cristo venga y nos vamos para el cielo. Esperamos ese momento glorioso y ojalá usted pueda ser parte de ese arrebatamiento precioso y glorioso que la iglesia de Cristo está diciendo: ven, Señor Jesús. Y esperamos que usted sea parte de ese arrebatamiento que ya está a la vuelta de la esquina. Es nuestra esperanza que donde Él está, también nosotros vamos a estar con Él. Es nuestra esperanza que le veremos cara a cara. Es nuestra esperanza que un día vamos a estar enfrente del gran yo soy y le vamos a decir: Abba Padre, cuán grande eres, Señor. Esa es nuestra esperanza, que vamos a estar con Él por la eternidad. Aunque también tenemos esa esperanza y esa confianza en cosas materiales o en cosas terrenales, quizás palabra material podemos decir que son las cosas, pero terrenalmente también podemos decir no cosas, sino de personas. Nuestra esperanza, que aquello que nosotros tenemos en esta vida, nosotros clamamos por algo en esta vida, por nuestros hijos que lleguen al camino del Señor, que vuelvan al camino del Señor, por aquellos esposos que Dios quebrante corazones y vuelvan al camino del Señor, por aquellas personas que se han alejado, que vuelvan al camino del Señor. Y estamos orando por aquellos que están enfermos, que sean sanados en el nombre de Jesús. Y estamos declarando una manifestación del Espíritu Santo, un avivamiento en cada corazón, en cada vida. Porque cuando se manifieste ese avivamiento en cada corazón, en cada uno de nosotros, entonces el avivamiento va a llegar a la iglesia, a la comunidad, al mundo entero. Ese avivamiento tiene que empezar por cada uno de nosotros. Entonces esa es una esperanza que aquí
terrenalmente en esta tierra vamos a lograr lo que Él nos ha prometido. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Y la palabra del Señor a mí me enseña que la fe no avergüenza, que la fe no avergüenza, que la esperanza no avergüenza. También el apóstol Pablo dice, sufridos en la tribulación. En el segundo inciso del versículo 12 de Romanos 12 dice, sufridos en la tribulación. Y quiero yo leerles una parte de ese versículo en otras traducciones de la Biblia. Sufridos en la tribulación, dice la Reina Valera de 1960. La Biblia, la Nueva Versión Internacional dice, muestren paciencia en el sufrimiento. La Biblia Kadosh dice, sean pacientes en las tribulaciones. Pero hay una que me marcó y dice, la Biblia, Dios habla hoy, soporten con valor los sufrimientos. Si bien es cierto, la palabra gozo dice que es una actitud. La actitud es la manera de cómo nosotros enfrentamos las cosas. Y aquí la palabra me dice, en el inciso B, me dice, sufridos en la tribulación, soporten con valor. Esa debe ser su actitud, con valor, con fiereza, con fuerza, que usted no está solo, que usted no está sola, que el Señor ha dicho, yo estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé, contigo yo estaré en la angustia, contigo yo estaré en la adversidad, que cuando pases por el fuego no te quemará, y si dice que pasare por las aguas, no te ahogará, y dice que si pasas por la llama, ninguna llama arderá en ti, porque Él ha dicho, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin. Él ha prometido. Y Él lo que promete lo cumple, vuelvo y repito. Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Tú no estás solo, tú no estás sola. El gran yo soy, el creador de todo lo que hay. Mira a tu alrededor y ve, cuenta las estrellas. Mira videos sobre la naturaleza, sobre la osa mayor, la osa menor, y ves a qué infinidad, a qué hermosura de estrellas, constelaciones, y te vas a dar cuenta de que hay una mano creadora, y no solamente este pedacito de tierra, sino que aún mismo el universo entero hecha por una mano poderosa. El gran yo soy, el gran yo soy. No estamos solos, Él está con nosotros. Los procesos son, creo que a nadie le gustan los procesos. Nadie dice, Señor, yo quiero ser procesado, porque los procesos duelen. Porque nosotros somos procesados y probados como el oro. Y para poder ser pulidos o probados como el oro, necesitamos pasar por el fuego. ¿Para qué? Para que venga el hacedor y le dé forma a lo que Él quiere darle forma. Pero es necesario pasar por el fuego. Pero es allí en esos procesos donde gemimos y lloramos, porque los procesos duelen. Porque nadie quiere ser procesado. Porque en el momento de dolor a veces no podemos ni escuchar a Dios, porque es tanta la agonía y el dolor que no podemos escuchar a Dios. Y que el varón, el amigo de Job, el amigo de Job le dijo, de 2 o 3 maneras habla el hombre, habla Jehová, pero el hombre no sabe, no escucha. De 2 o 3 maneras habla Dios, pero el hombre no lo escucha. ¿Por qué? Porque en el momento del dolor nos enfocamos, nos enfrascamos más en aquello que nos duele, que en verdaderamente poder escuchar la voz de Dios. Y los procesos, les decía, que son tribulaciones. Nadie se goza en ellos. No son fáciles.
En la vigilia que teníamos, yo comentaba y le decía a unas hermanas, los procesos son como esas cicatrices que nos hacemos, ¿verdad? Estamos cocinando o estamos haciendo alguna actividad y nos cortamos y sangramos y nos duele. Nos cae sal, nos cae limón y nos duele esa herida. Pero ¿sabe qué? Que con el tiempo esa herida cicatriza. La herida que usted pudo haber tenido de niña ya no le duele. Pero la herida, la cicatriz está allí. Ya no le duele, pero está allí. Pero usted se acuerda de esa herida y sabe cómo se la hizo. Entonces los procesos son esas cicatrices en el alma. Que ya no, que con el tiempo te pasa, ya no te duele, pero ¿sabes qué? Que llega un momento cuando tú te miras esa cicatriz y dices, yo no salí sola de aquí. No fui yo que sané esta herida, no fui yo que logré salir con mis fuerzas, sino que tuvo que haber alguien que me ayudó a salir de aquí. Y ese alguien se llama Jehová Dios Todopoderoso. Porque esas cicatrices son necesarias para reconocer que no somos nuestra propia fuerza, sino que quien la hizo fue el gran yo soy. Esa cicatriz significa de que ya pasaste ese proceso, de que te graduaste en ese proceso. Esa cicatriz significa de que llegaste al nivel, que ya pasaste ese nivel y llegaste a otro, a un nivel de crecimiento. Que está llegando a otro nivel de crecimiento y este crecimiento es constante. Nadie ha llegado a la estatura perfecta hasta que venga Cristo. Vamos a ser como Él, a la estatura del varón perfecto. Pero mientras estemos en este cuerpo, en esta carne, cada día vamos como la luz de la aurora, en aumento. Y cada uno de esos procesos que vamos pasando nos enseñan a crecer, a ser más humildes y a depender más de Dios. Que no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra inteligencia, por nuestros méritos, con nuestro dinero. Es por la infinita misericordia del gran yo soy. Entonces el apóstol Pablo nos dice, sufridos en la tribulación. Porque esta tribulación es momentánea. Sufridos en la tribulación. Soporten con valor, sean fuertes, aguanten. Aguanten, porque dice la palabra del Señor que no nos pone cargas que no podamos sobrellevar. Y es que en este versículo hay una llave. Hay una llave ejemplar, porque si el apóstol Pablo me dice que yo soporte con fortaleza, que esa sea mi actitud, que soporte con valor los sufrimientos y me dice que tenga una actitud de agradecimiento a Dios, entonces me está dando una llave para soportar, porque el agradecimiento, mi hermano, cuando usted tiene un corazón agradecido, cuando usted se enfoca más en agradecerle a Dios por las cosas que Dios le ha dado, entonces las cargas se le van a hacer ligeras. ¿Por qué? Porque usted no está enfocada ni enfocado en lo que usted quiere. Usted está enfocado en lo que Dios le ha dado. Gracias, Señor. Porque como dice nuestro pastor, no estoy donde yo quiero estar, pero no estoy donde estaba. ¿Por qué? Porque hay una actitud de agradecimiento en mi corazón que yo puedo decirle, Señor, gracias, porque hoy me has regalado este día. El día de mañana nadie lo sabe. Basta cada día su propio afán. Pero el hoy, Señor, gracias, porque hasta aquí me has ayudado. Gracias, Señor. Entonces, cuando tenemos ese corazón y aunque nos duela y el proceso nos esté carcomiendo, podamos decirle, Señor, gracias. No lo entiendo, pero tú lo sabes. ¿Qué mejor ejemplo de sufrimiento fue nuestro Señor Jesucristo? Dice la palabra del Señor que cuando Él oraba, caían como gotas de sangre. Cuando Él oraba, porque era tan interna, tan extensa aquella oración, porque el Señor ya iba a ser crucificado. Y Él fue humano como usted y como yo. Y Él sabía lo que venía, pero
Él tenía temor, él era humano, él no quería su humanidad de hombre, no quería. ¿O quién quiere de nosotros que le diga, mire, usted por Jesucristo va a padecer y lo van a crucificar? ¿Quién va a querer? Nadie quiere en su humanidad. Nadie quiere en su humanidad. Y él era humano, 100% humano. Pero ¿sabe qué? Él cuando estaba en la cruz, él cuando iba a la cruz, le dice el Señor al Padre, Padre, que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Padre, si es tu voluntad, Señor, que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, Dios, que sea la tuya, Padre. Entonces, mire qué hermoso ejemplo el Señor nos da, un ejemplo digno de seguir imitar, que los procesos duelen, sí, que lloramos, sí, que tenemos que irnos de rodillas a la esquina de nuestra cama o donde usted, su rinconcito para orar, y tenemos que decirle, Padre, no aguanto ya esta situación. Encárgate, Señor, de esta situación, porque yo ya no puedo, no tengo fuerzas para seguir luchando, Señor, pero que sea su voluntad y no la mía, Señor. Tú sabes que me duele, tú sabes que no la quiero, pero si en su buena voluntad está, Señor, solo dame fuerza para soportarla, solo dame fuerzas. Y cuando usted se descarga y se deposita en Dios, Dios hará. Porque Él dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él no nos pone cargas que no podamos sobrellevar. Cuando usted y yo nos depositamos en Dios, nos descargamos en Dios, entonces Dios hará conforme sea su voluntad. No hay mayor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. Hágase, Señor, como usted quiera, que sea su voluntad y no la mía, Señor. De una cosa sí estamos seguros, o de una cosa yo estoy segura. Y el apóstol Pablo, mayor ejemplo de los apóstoles, también él como sabía lo que estaba hablando porque lo vivía en carne propia. Y yo puedo decir fielmente, como decía el apóstol Pablo, cuando mis fuerzas terminan, entonces comienzan las de Dios. Cuando mis fuerzas terminan, entonces comienzan las de Dios. El apóstol Pablo decía, cuando el Señor le apareció y le dijo, bástate mi gracia, que te baste mi gracia, porque mi poder, dijo el Señor, se perfecciona en tus debilidades. Porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Entonces el apóstol Pablo dijo, entonces de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que reposen sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, dijo el apóstol, entonces soy fuerte. Porque cuando mi humanidad termina y cuando mi humanidad toca suelo, entonces es allí cuando Él mete mano y dice, no es con tus fuerzas, es con las mías. ¿Quién sacó el pueblo de Israel de Egipto? No fue el faraón que dijo váyanse, fue la mano poderosa. Él dice que con mano fuerte sacó el pueblo de Israel. Porque no es con nuestros méritos, no es con nuestras fuerzas, es con las de Él. Siempre recuerde esto, cuando nuestras fuerzas terminan, es allí lo mejor, porque ahí es cuando Él comienza a hacer lo que Él quiere. Allí comienzan las fuerzas de Dios a trabajar. En la palabra del Señor dice en Romanos 5:3 que nos gloriamos en las tribulaciones. Que nos gloriemos en las tribulaciones. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones, dijo el apóstol. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba
la prueba, esperanza. Y como les decía al principio, la esperanza no avergüenza. Dice que la paciencia, sabiendo que la tribulación, cuando nosotros soportamos la tribulación, dice que esa tribulación produce paciencia. ¿Y qué es la paciencia, mi amado hermano? La paciencia tiene dos significados en el griego. Y una de ellas es macrutumania. Disculpe mi pronunciación, pero es macrutumania. Dice que es perseverancia como una virtud. Muestra como una virtud la paciencia y dice que es perseverancia. Pero hay otra de las definiciones que es la que a mí me encaja con este versículo, y es que amo tanto la palabra del Señor, porque cuando estudiamos la palabra del Señor nos damos cuenta de que hay un tesoro allí tan hermoso, tan enriquecido, que el Señor, que cada palabra que está allí en la palabra del Señor, cada letra, cada tilde, hermano, no está solo por estar, es porque hay un mensaje para la iglesia, para el pueblo del Señor. Y dice que la otra definición de paciencia es upomoné. Dice que es la palabra de la concordancia 5281. Y esta dice que es una cualidad, ay, que me encanta, una cualidad de soportar las pruebas. O sea, dice, es una actitud del corazón. No es una actitud mental, una actitud con P. Es una actitud, mi acción de cómo yo voy a enfrentar las cosas, pero no con mis fuerzas, no con mi inteligencia, ni con mi resumen. No, mis amados hermanos, es la pura misericordia del Señor. Dice que la palabra upomoné significa, dice, la cualidad de soportar las cosas. Es una actitud del corazón, mis amados hermanos. Algo interno, algo profundo del alma. Una actitud del corazón con respecto a las cosas. Ahora entiende usted por qué la palabra del Señor nos dice que la tribulación produce paciencia, porque nos gloriamos en la tribulación sabiendo de que nos produce paciencia. Nos produce esa actitud de soportar las cosas con coraje, sabiendo de que Él está con nosotros, de que no somos débiles, que no es con nuestras fuerzas, que a veces parece que estuviéramos ya caminando de arrastra porque no tenemos fuerza para más. Y yo comentaba y le decía a alguien, qué hermoso. El enemigo, cuando nos mira que estamos que estamos derribados, que estamos ahí en el suelo tirados, porque no tenemos fuerza para seguir luchando. Él se pone contento y dice, lo vencí, ya no hay para más. Este ya no se levanta de aquí. ¡Ay! Pero qué sorpresa la que se llevó cuando nuestro maestro, nuestro redentor, dice la palabra del Señor que fue crucificado. Y hubieron 3 días, hermanos, donde ese Señor bajó, dice, abajo a las profundidades, mis amados hermanos. Y en esos 3 días, en silencio, el Satanás pensó y dijo, lo vencí, lo destruí. Ya no hay más salvación para la humanidad. Ya lo destruí. Pero qué sorpresa se llevó, porque al tercer día dice la palabra que Él venció la muerte y resucitó con poder y gran gloria. Y dice la palabra del Señor que está sentado a la diestra de Dios Padre con poder y gran gloria, porque venció la muerte. Dice la palabra del Señor que exhibió a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, borrando el acta de decretos que había en nuestra contra. ¡Aleluya! Santo, aleluya. Entonces, mis amados hermanos, es hermoso saber que nuestro Señor, que nuestro Redentor venció. Y entonces es ahí cuando Satanás dice de nosotros, cuando nos mira que estamos derribados, ya lo vencí, ya lo destruí. Mas lo que no sabe
Es que el Dios Todopoderoso ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Contigo yo estaré en la angustia y la adversidad. No te dejaré ni te desampararé. La palabra del Señor dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo las alas del Omnipotente, bajo la sombra del Omnipotente. Mis amados hermanos, no estamos solos. Porque cuando estamos allí, en la debilidad, en la tormenta, allí está Él con nosotros. Yo le comentaba a una amiga y le decía que en cierta ocasión yo miré un cuadro que me llamó la atención, donde había un par de huellas en la arena. Entonces empezó una persona, la que escribió eso, y decía que en el camino habían 4 huellas. Las huellas de esa persona y las huellas de Cristo. Entonces empezó a caminar las 4 huellas, pero a medida iban caminando y se iba tornando más oscuro, dice que ya solo se miraban 2 huellas. Y esta persona le empezó a reclamar al Señor y a decirle: Señor, pero tú prometiste estar conmigo, Señor. Tú prometiste que ibas a estar conmigo en los momentos más difíciles. Tú prometiste que ibas a estar conmigo, y ahora, cuando la cosa se pone más fea aquí, lo único que yo puedo ver solo es un par de huellas. Y entonces dice que el Señor, muy amoroso, le dijo: claro, es que ese par de huellas que viste no son las tuyas, son las mías, porque yo te llevo en mis brazos. Cuando estamos desvanecidos y sin fuerza, es allí cuando el poder de Cristo se perfecciona en nosotros. Y eso es lo que el enemigo no sabe, que cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque ya no luchamos nosotros mismos. Es Él que lucha por nosotros. La palabra del Señor dice que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aleluya, gloria al Señor. Dice Romanos 5:4 que la paciencia produce prueba. Que la paciencia produce prueba. Y yo le voy a leer las otras traducciones lo que dice. Dice la Biblia K2 que la paciencia produce el carácter en todos los sentidos. Oiga, la paciencia produce carácter. Y yo le decía a mis hermanas en la vigilia que las cicatrices nos forman. Las cicatrices nos ayudan a crecer. Las cicatrices forman nuestro carácter. Entonces las tribulaciones, la paciencia son elementos esenciales para el crecimiento del creyente. ¿Sabe por qué? Porque la paciencia produce a nosotros carácter. Que no somos tambaleados como cualquier hojarasca que se lleva el viento, sino que somos cimentados como la palmera, con raíces arraigadas en la roca que es Cristo. Que venga tempestad, la puede mover sus ramas. Que puede venir tormenta, puede mover sus ramas, pero sus raíces, aleluya, están en la roca, porque de ahí se alimentan. Y Cristo es nuestra roca. Cristo dijo que Él es nuestra roca. Nosotros estamos arraigados en la roca que es Cristo, alimentándonos de sus minerales, de su palabra viva, de su Espíritu Santo, que es la que nos alimenta y nos sustenta como creyentes en el Señor. Dice la Biblia, Dios habla hoy: el sufrimiento nos da firmeza para soportar. El sufrimiento nos da firmeza para soportar. Y dice la Biblia BLA, si aprendemos a soportar, seremos aprobados por Dios. Qué hermoso. Ve que somos probados como el oro, que si nosotros tenemos la actitud, que si tenemos la actitud de soportar con agradecimiento, con gratitud, que si podemos tener esa paciencia, que si podemos soportar con paciencia las tribulaciones, entonces dice que vamos a aprender a soportar y seremos aprobados por Dio.
El apóstol Pablo dijo, preséntate como siervo aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, le dijo a Timoteo. Esas tribulaciones momentáneas son las que nos aprueban. Son las que el Señor dice, así se hace mi hijo, mi niño, mi niña, así se hace. Yo estoy contigo, solo confía, sigue creyendo. Sigue creyendo. Y por último dice la palabra, constantes en oración. No sin antes quiero tener acá con una nota que yo anoté por aquí, que dice que entonces, si aprendemos a soportar, seremos aprobados por Dios, según la Biblia BLA. O sea, que la actitud no es con la que soportamos la prueba, nos lleva a saber si somos o no somos aprobados. Si el apóstol Pablo dice en su Biblia, en la Biblia, en el Romanos 5:4, la versión BLA, que si aprendemos a soportar, seremos aprobados por Dios. Entonces, es con la actitud que soportamos. Porque recuérdese que el pueblo de Israel estaba siendo procesado, pero tenía una mala actitud. Porque renegaba, se quejaba, se apesadumbraba y renegaba de Dios. No es el proceso lo que nos aprueba. Es la actitud con la que pasamos el proceso lo que nos aprueba delante de Dios. Entonces, y en el último en el último inciso dice la palabra del Señor, Romanos 12:12, en el último inciso dice constantes en oración. Constantes, constancia, perseverancia. Que tiene que ser algo que no termine, que sea algo que sea un estilo de vida, una relación con Dios, un estilo de vida. Jesucristo le dijo a sus discípulos en varias ocasiones que oraran, porque Dios sabe que la única llave para el cristiano, la única llave para soportar todo proceso, llámese prueba, llámese tentación, llámese proceso, la única llave que nos mantiene en conexión con Dios es la oración. Porque la oración nos conecta con el Padre. Cuando nuestro Señor Jesucristo se le acercaba la hora, Él no dejó de orar, nunca dejó de orar. Más se acercaba al Señor, más clamaba al Señor, descargaba. No le andaba contando a los discípulos cada cosa que le pasaba. Él sabía lo que le estaba pasando, pero Él buscaba un tiempo para ir a hablar con Dios y decirle, Padre, dame fuerzas para soportar porque mi humanidad tiembla, Señor. Jesús dijo en Mateo 21:22, todo lo que pidieres al Padre en oración creyendo, lo recibiréis. Todo. No dijo unas cuantas cosas, pero una cosa con esto, Dios no concede caprichos. Dios va a actuar conforme a su voluntad, conforme a lo que Él cree que es necesario para usted. Y usted y para mí. No me excluyo porque también estamos en esta carrera queriendo agradar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre se dará. Y todo lo que pidieres orando, dice en Marcos 11:24, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis. Porque la oración es más que pedir, la oración es más que rogar, la oración es más que suplicar, la oración es hablar con Dios. Y qué mejor manera, qué mejor momento que podamos cerrar nuestro cuarto, que podamos cerrar el lugar donde nosotros oramos y que podamos doblar rodillas y podamos ir a hablar con el creador de todo, con el dueño de todo. Dice su palabra, mío es el mundo y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo le invito a que en vez de que nos estemos quejando, que en vez de que estemos sufriendo, queriendo resolver esa situación con nuestros propios méritos, porque terminamos cargados y frustrados, porque la verdad como humanos no podemos hacer mucho, o si es posible nada. Pero cuando nos descargamos en Él,
Él te va a dar la sabiduría cómo hacer. Y Él te va a sorprender de una manera que tú te vas a decir, Señor, por lo que yo estaba llorando, por lo que yo estaba sufriendo, pero gracias, Señor. No lo imaginaba cómo lo ibas a hacer. Yo te invito a que no dejes de orar, a que no dejes de clamar, que no dejes de buscar el rostro del Señor. Y aférrate a la fe, aférrate a la esperanza, porque la esperanza no avergüenza. Él dijo, cuando se iba descendiendo al cielo, le dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios te bendiga y Dios te guarde. No estamos solos, sigue creyendo que Él está contigo. Bendiciones.